¿qué opina sobre la reciente designación del ministro de Defensa, un teniente general de las Fuerzas Armadas? Han habido comunicados de todas partes, muchos opinaron. El río trae ruido. ¿Cómo ve usted esta designación? A ver, yo lo quiero poner en contexto. Yo creo que los miembros de las Fuerzas Armadas, como el resto de los ciudadanos, son aptos para desempeñarse en los distintos cargos que la vida política requiere. En esa línea, nosotros, Potencia, había nominado al teniente general Paleo como candidato a senador nacional en la ciudad de Buenos Aires. Me parece que el presidente tiene todas las libertades de pensar en un civil o en un militar para encabezar un ministerio específico como la Defensa Nacional y está en su derecho a elegir quien crea que está en mayor aptitud para hacerlo. No encuentro razonable pensar que se puede objetar a alguien por su profesión, así que más aún creo que sería inteligente, como ocurre en otros países del mundo, como ocurrió en Uruguay, en Perú, en Chile, o Estados Unidos, que haya la disposición para utilizar el mejor material humano que tengamos para cada asignación de responsabilidades. Murphy, quería preguntarle, sacar un poquito de este tema y preguntarle cómo está viendo la economía en este momento en nuestro país. Yo sigo pensando que se crea una importante oportunidad por circunstancias externas muy favorables a la cuenca del Río de la Plata y a Chile y Perú, que viene de que el mundo sigue creciendo, que esta zona no es una zona bélica, que no tiene conflictos atómicos, que no tiene, yo no percibo al menos conflictos raciales, religiosos, conflictos limítrofes, y tiene el tipo de recursos naturales que son consistentes con la revolución tecnológica de nuestro tiempo, la inteligencia artificial. Entonces, eso sumado a que yo percibo que la moneda ancla del sistema, el dólar, se va a ir devaluando en el tiempo y actúa como hegemón monetario, ese conjunto de circunstancias crea una oportunidad muy grande. Está en la aptitud de los gobiernos de todos estos países poder aprovecharlo. Para hacer eso, en el caso de Argentina, yo creo que sería muy bueno, muy constructivo que repusiéramos el nivel de reservas internacionales que tienen los países similares al nuestro, digo Uruguay y Perú. Eso requeriría que por muchos años nuestra autoridad monetaria esté sistemáticamente reserva. Eso es lo que yo creo que debería hacerse. El gobierno tiene otra tesis respecto de las reservas. Es verdad. Esta tesis no es original mía. Cuando se establecen los acuerdos con los organismos multilaterales, ya hace como 6 o 7 meses atrás, en el corazón de esos acuerdos había 3 cuestiones que yo creo que son importantes para Argentina. La primera era que balanceáramos el presupuesto, tocamos un ligero superávit, a los efectos de que a través de varios años de crecimiento la deuda baje respecto al PBI de 37% a 20%. Eso creo yo que nos ayudaría dramáticamente en la baja del riesgo país y sobre todo superaría un problema que tiene nuestro país, que es la intolerancia a altos niveles de deuda. Son niveles de deuda bajos, pero cuanto más bajos funciona nuestra sociedad. Segundo, esos documentos preveían lo que yo estoy sugiriendo, una fuerte acumulación de divisas para parecerse a países similares al nuestro. No es una cosa arbitraria, es
acercarse a las reglas que predominan en países que han crecido mucho más que nosotros, que han tenido mucho menos ciclos y temblores que nosotros, y me parece una medida prudencial valiosa. Y por último, ir a un sistema que no utilice cepos y limitaciones como no lo hacen los países que nos rodean, donde se verifican niveles de inversión extranjera mucho más grandes que en el nuestro. El nuestro se caracteriza por muy bajo nivel de inversión extranjera, y esa es una señal de confianza. O sea, si usted no convoca inversiones como su vecino, yo diría que hay que empezar a chequear qué nos pasa. Mauricio Macri lo noto muy coincidente con usted en esta tesis, coinciden en varios aspectos. En una entrevista, lo vi en una entrevista concedida a la revista Seúl, y básicamente coinciden en casi todo con usted, y le pone reparos al acuerdo comercial con los Estados Unidos, hablando de tenemos economías complementarias, entonces, similares. Los desarrollos estadounidenses son superiores, por ende no conviene tener acuerdos comerciales con los Estados Unidos, decía él, y hay que profundizar con China y mirar al Mercosur, mirar a la Unión Europea. Ayer Lula acaba de anunciar que el 20 de diciembre se firmará finalmente este acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur. Está celebrado en casi todos los diarios de Brasil. Acá no lo encuentro casi en ningún matutino. ¿El comercio exterior no está siendo bien manejado a su óptica? A ver, nosotros teníamos una participación al fin de la Segunda Guerra Mundial de alrededor de 2,5% del comercio mundial. Hoy participamos aproximadamente en el 0,30%. Si algo ha tenido Argentina en los últimos 80 años es que se ha cerrado dramáticamente al comercio internacional, y parte de su decadencia relativa ha sido fruto de su aislamiento. Si usted quiere, y estoy nada más que citando exposiciones mías de mucho tiempo, yo creo que deberíamos intensificar la vinculación con nuestros vecinos. Eso supera la dimensión comercial, en infraestructura, en cooperación en la lucha contra el crimen organizado, en avanzar hacia mejorar nuestras medidas de confianza en materia de defensa. Yo creo que eso es una prioridad. Segundo, yo creo que sería muy bueno que tengamos un acuerdo con Europa. Seguramente me parecería bien también, como tienen Perú y Chile, un acuerdo con Chile. Me parece bien un acuerdo con Estados Unidos. Por supuesto hay que ver la letra chica. Yo cuando juzgar en el abstracto no sirve. Hay que mirar la letra chica, es decir, qué implica el acuerdo y no los enunciados. Efectivamente lo que vamos a firmar. Pero en general creo que si las exportaciones, la producción nacional, pueden acceder libres de aranceles a todos los mercados del mundo, nuestros productores han tenido muchas dificultades, tanto manufactureros como de la cadena agroindustrial, como en muchas actividades hemos tenido trabas por estar sin los acuerdos que tienen nuestros vecinos. Así que avanzar en esa línea me parece que forma parte de una estrategia de aprovechar una dotación de recursos naturales que es muy diferente a la del resto del mundo. El resto del mundo no tiene la energía, los minerales, las tierras feraces, y probablemente no tenga los sitios turísticos que nosotros tenemos, en una atmósfera de ausencia de violencia y de riesgos de conflictos de tipos raciales, religiosos, que son tan peligrosos en el resto del mundo. Por eso yo creo que en la medida que nos podamos integrar al mundo es un paso adelante que creo que debemos hacerlo. Por supuesto, siempre antes de firmar un acuerdo usted mira la letra chica. Yo reconozco que la negociación con Estados Unidos solo la conozco por la prensa, y eso
y son títulos, no son los detalles, ¿no? Uh-huh. Ricardo, preguntarle, porque es un tema que cotidianamente hablamos, incluso acá en la radio, el tema de la suba de los precios, más allá de la baja en la inflación, ¿no? Digo, ¿qué es lo que, cómo lo ve usted este tema de que digamos, esta economía llegue también a la micro, ¿no? Nos llegue a los ciudadanos de a pie, para tener más acceso a bienes, al consumo de alimentos, que realmente cuando uno va a la góndola la ve en aumento, ¿no? Mes a mes, mínimamente, pero se ve esto y de alguna manera los salarios tampoco compensan, más allá de lo que se diga, compensan, ¿no? Con los precios. Bueno, ahí tiene varias cosas que hay que, me parece a mí, reflexionar. Por los malos antecedentes que tiene nuestro país, por haber trucado las estadísticas en alguna oportunidad, yo creo que nuestro Instituto de Estadística, que hoy no lo hace, pero tiene ese antecedente nefasto, ha sido remiso a cambiar la canasta con la que se mide la inflación. Uh-huh. Entonces, creo yo que hay una asimetría entre lo que pasa realmente y la canasta entre la canasta de consumo verdadera de hoy y la canasta que se usa para medir los precios. Yo no veo que haya malicia ahí simplemente, si cambiaran la canasta, tendríamos una discusión muy severa si no es para atenuar la medición de inflación. Por eso creo que han sido remisos a los cambios. Uh-huh. Segundo lugar, la inflación está en 33% anual, o sea, no es una inflación como la de los países vecinos, todavía es una inflación alta. Claro. Tercero, ¿qué es lo que va a permitir un mayor nivel de vida? Bueno, si el PBI crece sistemáticamente. Fíjese lo que nos ha pasado. En los últimos 15 años, nuestro PBI ha caído en términos per cápita, en términos globales se ha mantenido constante, en términos per cápita ha caído 15%. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro nivel de vida ha caído. Viceversa. En Uruguay, desde 1990 ahora, ha crecido 5% el PBI per cápita más que Argentina. Entonces es natural que en los países que crece el PBI per cápita usted vea progresos en los niveles de vida que no ve en la Argentina. Para que veamos esos progresos, el PBI per cápita, es decir, dividido por el crecimiento de la población, tiene que comenzar a crecer al 2,5%. Ahí, en un cierto periodo de tiempo, usted va a notar enseguida el progreso personal, más con un PBI creciendo, usted va a ir superando algunos de los problemas que nosotros hemos tenido últimamente, que son el excesivo empleo informal, la excesiva participación del empleo público en el empleo total, la baja participación laboral, es decir, todos elementos de una economía que está fallida. Eso tiene que corregirse. Por eso yo creo que Argentina tiene que hacer reformas importantes para retomar una senda de crecimiento que permita justamente dar esa respuesta que usted está pidiendo, que es muy lógica y loable, que es cuándo vamos a ver un progreso sensible en cada uno de nuestros hogares. Bueno, lo vamos a ver después de varios años de que crezca sistemáticamente el ingreso per cápita. Uh-huh. Bien. ¿Y está perfilado para ese lado o no? Porque por ahí parece una pregunta inocente, pero bueno, es también lo expectante véalo, que está uno. Véalo a la luz de lo que yo le estuve diciendo. Muchas veces las circunstancias que enfrentó el país fueron muy desgraciadas. Por ejemplo, eso es muy notorio, yo creo, en la década del 80, o sea, nosotros tuvimos en esa época términos de intercambio extraordinariamente adversos. Un fenómeno similar ocurrió a fines de la década del 90, donde recibimos el terrible shock de la crisis asiática, la crisis rusa y la crisis brasileña. Tuvimos términos muy favorables en la primera década de este siglo. Yo percibo hacia adelante circunstancias favorables. Entonces, el primer requisito necesario, no suficiente, es que
hay condiciones externas plausibles para nuestro país, o sea, los términos de intercambio están mejorando, el mundo luce como un mundo con posibilidades para los países de esta región del mundo que no están asolados por los fenómenos bélicos y cuyos recursos naturales son consistentes con la revolución tecnológica de nuestro tiempo. Lo que falta es si las políticas locales van a crear la confianza para que aumente el nivel de inversión, ese nivel de inversión dote a nuestros trabajadores de más capital per cápita y produzca lo que la señorita recién me requería, o señora, discúlpeme si me equivoqué. Está todo bien. Sí, que ella quería que subiera el PIB per cápita. Para que suba el PIB per cápita se tienen que verificar tres condiciones. Tienen que subir la cantidad de capital por persona, eso sube cuando sube la inversión en Argentina es muy baja, la doméstica y la externa. La segunda condición es que suba el capital humano, es decir, parte del riesgo que está corriendo Argentina es el deterioro de su sistema educativo, porque emplear la gente mediante en las nuevas tecnologías requiere que nuestros chicos sean entrenados con ciertas aptitudes que a veces yo no percibo para el promedio. Sí, yo soy docente en UCEMA, los alumnos de UCEMA son muy calificados, pero yo no puedo tomar eso como la muestra general del país. Sí. Y en tercer lugar, un contexto organizativo que nos haga, digamos, sesgado al crecimiento. Por ejemplo, yo creo que si el país se dedica a comprar reservas y sistemáticamente y a abatir su deuda, como está en los documentos que ha firmado, después que no lo haga es otra historia, pero eso es lo que está, si hace eso, va a reducir su fragilidad, digamos, esos ciclos que tanto daño nos hacen. Usted vio que hay como una psicosis generalizada en la Argentina, que cada tanto va a venir una crisis. Uh-huh. Bueno, el día que estirpemos ese rasgo cultural, en parte por políticas más sensatas, yo creo que eso va a subir la tasa de crecimiento potencial y usted va a ver el grado de acierto. ¿Y las políticas de ahora, de esta gestión, las considera sensatas? Déjeme hacer el punto sobre qué necesita, porque estos son conceptos muy generales, pero valiosos para pensar el problema. Maquiavelo hablaba de virtud y fortuna. Usted tiene que hacer lo que corresponde y además tener buena suerte. Muchas veces el país hizo lo que correspondió y tuvo mala suerte, muchas veces tuvo buena suerte y no supo aprovecharla. Yo tiendo a pensar que una economía más disciplinada fiscal y monetariamente, más abierta al mundo, con reglas de seguridad jurídica potentes, debería inducir un volumen de inversión propio y extranjero grande. Como dirían los chinos, es muy temprano para juzgar. Yo creo que necesitamos ese fortalecimiento de las reservas como una regla imprescindible para mejorar nuestra credibilidad. Quiero aprovechar los últimos 4 minutos para conversar y no más entrevistar al diputado, conversar con Ricardo, el dirigente político que en semanas nada más concluye su mandato como diputado de la Nación, vuelve a la actividad privada que siempre lo caracterizó, la docencia, la formación y la consultoría. ¿Qué sensaciones le ha dejado este Parlamento ¿qué balance hace de todo este recambio político, de esta etapa que ha vivido desde la banca? Sí, usted no puede hacer un juicio sobre sus pares, pero a mí me gusta ser lo más contenido posible. Yo simplemente voy a decirle, yo trabajé intensamente en este Congreso, los 4 años, bajo circunstancias a veces muy conflictivas, como fue durante el gobierno de Alberto Fernández,
con circunstancias también difíciles con el presidente Milei, pero fue una experiencia de un esfuerzo inmenso, probablemente porque la bancada, yo tenía un monobloque y eso me obligaba a participar en muchas comisiones, pero tengo una valoración, digamos, importante del diseño institucional que Argentina tiene. Y yo creo que una característica de lo que mejoraría nuestra seguridad jurídica es si respetáramos cuidadosamente ese diseño institucional. Esto quiere decir teniendo presupuestos, con los ministros concurriendo a las interpelaciones, cooperando las distintas alas de nuestros gobiernos en la institucionalidad. Creo que eso se podría perfeccionar, y si yo me llevo algún sabor amargo es que me hubiera gustado que nuestro Congreso se pareciera al chileno o al uruguayo. No estoy pidiendo una cosa exótica, sino a los de nuestros países vecinos, en el sentido de una actitud de mayor cooperación y respeto a las normas institucionales. Eso me parece que hubiera sido muy valioso y menos propensión a los escándalos. Yo creo que no le hace bien al Congreso que haya escándalos. Eso no es llega un la momento, forma de actuar razón. Llega un momento donde se ha pauperizado tanto el desempeño, la performance de sus colegas diputados, en donde la verdad abro mi corazón en este punto y digo, estamos a nada de un incidente a lo Bordavere, Lisandro de la Torre. Esperemos que no. Yo o los diría, espectáculos chinos que han mostrado, o japoneses de parlamentos asiáticos que empiezan a las patadas y... Bueno, todo eso es muy negativo. Yo diría, el Parlamento necesita, como las ceremonias religiosas, una cierta liturgia. Yo creo que la solemnidad, el tipo de forma en el cual se interactúa, está todo arreglado. Si tuviéramos, yo creo que esa solemnidad y esas reglas son muy valiosas para inducir respeto, no solo entre los miembros del Congreso, sino de la sociedad hacia el Congreso. Y creo que quizás me parece que se lograría un progreso muy grande si todos tuvieran esa actitud que a veces llama la atención. Yo nunca fui al Congreso sin corbata y traje, y eso y fui siempre muy respetuoso con mis pares, y creo que eso ayudaría enormemente a mejorar la confianza de la sociedad, porque el cuidado de las formas, la estética, tiene mucho que ver con la ética. Cuando usted respeta las reglas y actúa con cuidado, siguiendo los procedimientos establecidos, esos procedimientos no existen porque sí, existen porque son los que mejoran al máximo la calidad de la interacción entre los miembros del Congreso. López Murphy, le agradecemos muchísimo la posibilidad de conversar con usted. No, gracias a ustedes y también por su paciencia, porque mis explicaciones a veces son largas. Pero interesantes. Pero tratan de transmitir no encono, no revancha, sino todo lo contrario, sino un espíritu optimista y positivo sobre el futuro, pero también autocrítico de algunas de las cosas que se hacen en nuestro país que no son sanas. ¿Okay? Claramente. Muchas gracias. Gracias, López Murphy. Hasta luego.